Estamos en línea con Paola Subán, magíster en comunicación política, consultora, investigadora y politicóloga. Dirige la consultora Subán Córdoba y los seminarios de comunicación política de la Maratón Compol. También integra la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y la Red de Politicólogas. Y vamos a recibir a Paola Subán con un tema, Reunidos, de Joaquín Sabina, en este contexto de que justamente hay mucho ruido de un lado y del otro. Jorge Fontevecchia te saluda. Me dice aquí la producción que la primera encuesta del año que ustedes hicieron no le daba tan bien a Javier Milei como le venían dando últimamente. ¿Es así? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer. La realidad es que hay que mirar en conjunto todos los datos, ¿no? Porque si vemos linealmente solo su imagen o la valoración de la gestión de gobierno, está bastante igual que el año pasado, salvo octubre, que tuvo un pico de desaprobación un poco más alto. Se mantiene más o menos en los mismos valores de aprobación y desaprobación. Para ponerlo un poco en números, tiene 54, 55 de aprobación, 44, 45, 54, 55 de desaprobación y 44, 45 de aprobación. Ese es un número que hace casi espejo con su imagen y con la dirección en la que la gente cree que va el país. Pero hay algunos otros indicadores que sí han desmejorado y que tienen que ver con, creo yo, un poco esta batalla cultural que esgrime el presidente que vino a dar a la Argentina, porque vemos una dualidad bastante marcada. Hay una aprobación muy alta, hay que decirlo, de la desaceleración de la inflación, de lograr la estabilidad, de disminuir el déficit fiscal, pero en el resto de los temas, bueno, hay mayores desacuerdos, temas que tienen que ver sobre todo con el rol del Estado, ¿no? Y cómo el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos igualdad de oportunidades y además distintos servicios. Mi pregunta es si el discurso en Davos influyó en esa caída de imagen. El discurso en Davos es un discurso que no fue ampliamente consumido por el ciudadano de a pie o por el ciudadano común. El presidente conserva un núcleo duro de, yo diría, el 37%, algunos le dan unos puntitos más, otros unos puntitos menos, pero hay irreductiblemente un 37% de la ciudadanía que lo apoya, no importa qué haga, no importa qué diga, ¿no? Y esto se ve prácticamente en todos los indicadores que medimos. Nosotros hacemos una medición mensual y tratamos de medir desde todos los ángulos posibles, tanto desde el ángulo ideológico, desde el ángulo económico, desde el ángulo político, social, cultural, etcétera, a través de diferentes temas, tanto temas que están en agenda como temas que no están en la discusión de los medios. Y ese 37% está muy consolidado y prácticamente irreductible. Y eso a futuro, a octubre, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Qué crees que va a ir sucediendo? Es muy difícil hacer futurología con lo que va a suceder en octubre. Yo creo que hay un escenario muy complejo, sobre todo porque... y esto no voy a decir nada nuevo, la oposición está muy fracturada, muy desmembrada. Si tenemos en cuenta que el presidente tiene el 37% del electorado, para ponerlo en números y hacer una lectura lineal, tenemos que tener en cuenta que el 64%, el 65% de los ciudadanos no acuerda con las políticas del presidente Milei.
Ahora, ese 64, 65% está tan fragmentado en su representación política que es muy difícil que de cara a octubre puedan lograr una narrativa, por lo menos, que conforme a gran parte del electorado. Me parece que esa es la principal fortaleza de Milei, ¿no? La debilidad de la oposición. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, por supuesto hay temas muy irritantes para la ciudadanía, lo demostró la marcha antifascista o la marcha del LGTBIQ que se hizo hace 2 sábados, que muestran el impacto de lo que el presidente dice o no dice en sus apariciones públicas. A mí me parece que hay una dualidad muy fuerte en la ciudadanía que tiene que ver con esto, con, por un lado, la expectativa de mejora económica que todavía está, que todavía acompaña, que todavía es fuerte, y por el otro lado, cómo se van evidenciando temas que son muy irritantes para la ciudadanía. Los derechos adquiridos con respecto a salud, educación, derechos laborales, etcétera, son temas muy caros para los argentinos y argentinas. Y ahí es cuando hay una fricción muy fuerte en la que gran parte del electorado de Javier Milei está en desacuerdo con el presidente, ¿no? Las encuestas en Estados Unidos indicaban una paridad en las elecciones donde Trump ganó y finalmente a favor de Trump hubo una diferencia muy sustancial de votos respecto de Kamala Harris. En Ecuador, lo mismo, Noboa tenía una diferencia enorme frente a la candidata que representaba a Correa y terminó habiendo un punto de diferencia. Podemos estar frente a una situación en la que en realidad el método de las encuestas, dada los cambios en los medios de comunicación, es prácticamente inútil para predecir ya no el futuro, sino el presente. Mira, el método de medición de la opinión pública está en constante revisión, sobre todo porque hoy con la inteligencia artificial existen posibilidades de medir opiniones sobre determinados temas en tan solo segundos, ¿no? Pero también con la inteligencia artificial, con las redes y con algunas estrategias, ya que mencionaste Estados Unidos, la estrategia de Trump, llamada por algunos especialistas, incluso por el propio estratega de Trump, de Flood Zone, que es inundar la agenda pública de temas que sean imposibles de procesar por el conjunto de la ciudadanía y por los medios tradicionales de comunicación. Entonces, me parece que hay un conjunto de cuestiones que obviamente conspiran contra los medios tradicionales de sondeos de la opinión pública. De todas maneras, Jorge, yo insisto y lo he insistido siempre, y se lo digo incluso a clientes que contratan encuestas y que confían en el resultado de la encuesta, que la encuesta sirve para diagnosticar, no para predecir, ¿no? Sirve para marcar el rumbo por dónde hay que ir, a qué votantes hay que ir a buscar, cuál es el estado de opinión sobre ciertas y determinadas cosas. Pero buscar una precisión en un mundo en el que la información circula con tanta velocidad es muy difícil, porque la gente va cambiando su opinión, si bien tiene una ideología de base, dijeron algunos teóricos, va cambiando su opinión en un momento en el que las representaciones políticas pareciera o enmascaran su pertenencia ideológica
y van mutando, ¿no? Como camaleones. Hoy pertenecen a un partido político, mañana se pasan a otro. Por eso es tan difícil estudiarlo en la Argentina. No tenemos los mismos partidos políticos y la misma conformación de partidos o de alianzas de una elección a la otra. Entonces, es muy difícil hacer una serie de tiempo para los investigadores sobre cómo se desarrollan muchos de los temas que nos importan a los que estudiamos esto de una elección a la otra. Quiero hacerte aquí una pregunta a Alejandro Gumel. Paola, muy buenos días. Justamente, ¿Qué tal, venimos de un día de ayer con los despidos que hizo el presidente en el gobierno, especialmente el titular del ANSES. De eso te quería preguntar, que había adelantado esta idea de reforma jubilatoria, de subir la edad jubilatoria, y en el último informe que ustedes hicieron habían preguntado justamente sobre esto, ¿no? De esto te quería consultar. ¿Qué les dio los números en cuanto a la recepción que tiene la gente de una posible reforma laboral y reforma jubilatoria? Bueno, ese es uno de los temas que creemos que no tiene la trascendencia que requiere la importancia y la urgencia. Digo, estamos preocupados u ocupados si lo echan a marra o no lo echan a marra, pero mientras tanto tenemos temas que le modifican realmente la vida a los argentinos y argentinas y no les damos el debate que requieren. Cuando nosotros preguntamos sobre la reforma jubilatoria, encontramos que hay un rechazo altísimo a todas y cada una de los ítems que incluye esta reforma jubilatoria que pretende el presidente, que fue presentada hace un par de semanas. Por ejemplo, un 53% está en desacuerdo con reducir los aportes patronales. Un 60% está en desacuerdo con el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres igual a los varones. Un 60% en desacuerdo con el regreso de las FJP. Un porcentaje similar con la flexibilización de las vacaciones. Un 72% con desacuerdo con jornadas de 12 horas, cuando en el mundo están reduciendo la jornada laboral. Aquí la propuesta es aumentarla. Y un 81,3% en desacuerdo con pagar parte del sueldo con ticket canasta. Y un 89% en desacuerdo con que no se tomen en cuenta las horas extras. Bueno, ahí, claro, ahí se explica un poco, ¿no? Porcentajes sí. Tenemos votantes de Javier Milei también, ¿no? Claro. No, digo, ahí se explica un poco el enojo con un funcionario, el del ANSES, que plantea esta agenda cuando en un año electoral no es una agenda que es bien recibida por la gente, ¿no? Cuando hablan de reformas del tipo laboral o del tipo previsional, ¿no? Me parece que ahí encontramos también un poco, Jorge, la respuesta de el despido de los ceros, ¿no? Planteó un tema que es rechazado por la gente, como es la reforma previsional, como lo planteaba Paola recién. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y la seguimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Acabamos de hablar con la directora de Subán Córdoba, Paula Subán.